Cristiana Reformada Presbiteriana Esmirna, desde Quito, Ecuador, como una voz de testimonio a Latinoamérica, damos la bienvenida a cuantos conectan esta serie correlativa en la asignatura de Cosmovisión, dedicada a la mayordomía cristiana, en el diezmo, las ofrendas, donaciones. El aula es un ministerio dedicado a la enseñanza e instrucción bíblica y teológica desde la fe bíblica, apostólica y reformada, presbiteriana de teología calvinista, de comunión abierta pero no ecuménica con el romanismo y los distintos sectarismos anabaptistas. Las clases y los servicios del aula están pues a disposición de todos cuantos sientan interés en la búsqueda de la verdad bíblica sin discriminación de credo religioso o político. Es requisito imprescindible el tener en cuenta que en clase no se admiten debates, no se entra en debates de ningún tipo, ni confesional, ni denominacional, ni político, ni religioso. Se centra en el tema, en los estudios, y toda participación es libre al concluir la exposición de clase. Cuantos no conectan directamente al aula y siguen a través de Facebook en hilo directo, pueden presentar sus cuestiones, sus preguntas, sus aclaraciones a través del mismo muro en el chat. Hasta aquí, pues, a todos damos la bienvenida entre nosotros a esta serie de estudios correlativos sobre cosmovisión cristiana en la serie dedicada al diezmo, las ofrendas, mayordomía cristiana. El tema de hoy, tal como está anunciado en el programa, la iglesia remanente, la iglesia en tu casa, no practicaba el diezmo. Ha de hacerlo ahora. Lo vamos a hacer desde un ángulo, desde una perspectiva de una visión escatológica de la Iglesia frente al sistema de anticristo. Este es el tema propuesto para hoy, según el programa. Nuestra lectura está basada en Apocalipsis 12 completo, donde leemos: una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo: un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí, palabra de Dios. La próxima lectura está en Apocalipsis 13, 3 al 10 y versículos 15 al 17. Tal como anunciábamos, estamos en la clase de Cosmovisión Cristiana Reformada, Esmirna, en Quito. El tema de clase hoy, la iglesia remanente, la iglesia en tu casa, la iglesia en tu casa. ¿No practicaba el diezmo? ¿Debe hacerlo ahora? Pregunta. Podría decirse, mis estimados oyentes, que nuestra eclesiología aún tiene que pasar por un proceso de santificación por la palabra. Ya sabemos que la eclesiología es aquella parte de la teología que estudia la doctrina y la enseñanza acerca de la Iglesia. Y es esta nuestra interrogante. ¿Podríamos decir que nuestra eclesiología aún tiene que pasar por proceso de santificación en la palabra? ¿No es evidente, acaso, que la mera enunciación de iglesia les lleva a una mayoría a pensar en lo establecido visiblemente? Es el referente mental establecido en nuestras mentes, incluso inconscientemente,
y en forma de organización jerárquica o un orden oficial estatal. Peor todavía, iglesia, por iglesia entienden la organización religiosa romana unos, la ortodoxa griega, la anglicana, la luterana otros, etcétera, etcétera. Y con ello se queda atrapado a lo superficial de la verdad. O peor, se queda atrapado en estereotipos fabricados y distorsionados por el hombre durante el desarrollo de su historia. Necesitamos conceptuar y entender bíblica, espiritual, histórica y contextualmente qué es la Iglesia del Señor Jesús, el Mesías. Puesto que según sea nuestro concepto de Iglesia, así será nuestra visión también de los deberes, del llamamiento y vocación del discípulo, del miembro vivo y auténtico. O sea, así será también nuestro cristianismo. Según tu concepto de iglesia, así serás también en tu forma de vivir la fe cristiana. He podido comprobar lo poco que se trata, no digo que no se trata absolutamente, pero hay que buscar mucho. He podido comprobar lo poco que se trata en teología sistemática el aspecto escatológico de la Iglesia. Esos aspectos. Estudiar eclesiología, pero desde su aspecto escatológico. O sea, lo que tiene que ver con la etapa escatológica de la Iglesia en el plan de Dios revelado en las Escrituras. Me refiero en especial a estudiar de forma particularizada sobre el remanente. Estudiar de forma particularizada sobre el remanente. Propia y directamente sobre el remanente. Oh, cuántas veces he preguntado, ¿conoces la doctrina, la enseñanza bíblica sobre el remanente? Y pocos, muy pocos, podrían dar una exposición bastante completa conforme a la Escritura. Debemos estudiar de forma especial y particularizada acerca del remanente, propia y directamente sobre el remanente. Y así quisiera el Señor, nuestro bendito Mesías Jesús, muerto y resucitado y reinando glorioso, que al finalizar esta exposición y toda la serie, podamos respondernos cada cual libre de autoengaño si estamos en o somos parte del remanente de estos tiempos. ¿Sabrías responderte? Porque si algo está claro, conforme también comprobé hace años personalmente, y esto afectó a mi propia vida de forma definitiva, está claro y comprobé en las Escrituras, sin posibilidad de error, que es solo el remanente el que se salva. Tomemos nota de esto. Es solo el remanente el que alcanza a la salvación o es alcanzado a la salvación. Solo el remanente es reconocido y recogido por el
Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ah, tú te blasonas de pertenecer a una iglesia, a una mega iglesia. ¿Te blasonas a pertenecer a la iglesia de la mayoría? ¿Te glorías de pertenecer a la organización religiosa más poderosa? Recuerda lo que te dice Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos. Aquí podemos hablar de mayorías. La mayoría entra por una puerta ancha. La mayoría camina por un camino espacioso. La mayoría entran y transitan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Así que cuando piensas en iglesia, cuando piensas en número, cuando piensas en influencia social, cuando piensas en facilidades, cuando piensas que tienes garantía de la vida eterna, que tienes garantía porque perteneces a una iglesia muy poderosa, recuerda que solo el remanente es el que se salva. Y lo vamos a comprobar en las Escrituras. Solo el remanente se salva. Y a veces encontramos en las Escrituras el remanente en un círculo también pequeño. El remanente del remanente. Y es que al remanente también se le pasa por proceso de purificación. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. En Apocalipsis 7:3 leemos: se envía otro ángel, y entre las cosas que se le dice a esos ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Y estos son los 144.000 escogidos. Es decir, ese tipo, esos simbolismos que está tipificando a la iglesia, en este caso militante, al pueblo de Dios. Señalados. En 14, 1 al 5. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados, fueron redimidos, fueron comprados entre los de la tierra. Y estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no había sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. Una descripción tipológica
de la Iglesia, de los redimidos, del pueblo de Dios. Leemos, pues, también en Romanos 11, Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Así pues, ya solo con estos enunciados tenemos planteado el hecho de que la Biblia nos enseña, y en el capítulo, en el terreno que en teología es la dedicada a la eclesiología, nos enseña, nos habla, nos informa acerca del remanente, el remanente escogido por gracia. Pero antes de seguir esta exposición de hoy, dejar la cuestión nuclear o el tema principal propuesto a este ministerio bien claro e insistir en ello. Mis hermanos, en estos estudios, los cuales no proponen dejar de diezmar irresponsablemente, quiero dejar bien claro esto, que estos estudios que estamos tratando de una forma crítica, analítica, no nos proponemos dejar la impresión o inducir a que dejen de diezmar irresponsablemente y mermar el interés del miembro de Iglesia en ofrendar. Creemos, al menos es la posición de este ministerio, que es compatible en y desde la gracia diezmar libremente. Y voy a subrayar esto, porque hay críticos y hay debates y a veces hay tergiversaciones de aquello que se enseña o de aquello que se está instruyendo. Creemos, al menos es la posición de este ministerio, que es compatible en y desde la gracia diezmar libremente, voluntariamente, pero esto como expresión, la mínima, de agradecimiento en el culto al Dios Trino. Lo que nosotros estamos insistiendo e insistimos es en rechazar el legalismo y pretender validar y dar continuidad, además de forma literal, al sistema mosaico-levítico en la Iglesia del Nuevo Pacto. Lo vuelvo a decir, desde la gracia es compatible el diezmar libremente, voluntariamente, esto como la expresión mínima de nuestra forma de culto, de nuestro culto a Dios, diezmar libre, voluntariamente. Nosotros no estamos poniendo objeciones a esto. Lo que se está diciendo es que rechazamos la exigencia, la imposición como ley obligatoria, como requisito a cumplir por el miembro de Iglesia, junto con todo un control económico, administrativo y psicológico y de conciencia. Esto es lo que rechazamos. Y que pasa además como doctrina verdadera, como la única interpretación correcta. Lo rechazamos rotundamente. Recordando además, de gracia recibisteis, dad de gracia, conforme a lo que cada uno propuso en su corazón. Hay dos textos claves para entender. Los legalistas del diezmo obligatorio muestran, mis hermanos,
no tener respeto a todo lo enseñado por el Espíritu Santo en la epístola a los Hebreos. Hay que reforzar nuestra exégesis, nuestra hermenéutica, nuestra lectura en el texto directo. El legalismo del diezmo obligatorio nos está demostrando no tener respeto a lo enseñado por el Espíritu Santo a través de la epístola a los Hebreos y Gálatas y Hechos 15, donde se enseña claramente la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Y fin del ministerio sacerdotal mosaico-levítico. No se respeta o no se aplica lo dicho en la epístola cuando dejó escrito: pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga mudanza de ley. Vamos a repetir este pasaje clave en un capítulo clave también, todo el capítulo 7 y 8. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga mudanza de ley. Resaltamos: mudado el sacerdocio, mudanza de ley. ¿Tan difícil de entender es esto y de aplicar en la fe de la Iglesia? El culto de Israel estaba reglamentado por la ley levítica. Subrayemos: el culto de Israel estaba reglamentado por Dios mismo, reglamentado y dado por medio de la ley levítica. Y lo tenemos, no solo en el libro de los Levíticos. Números, Levítico, toda la Torá, el Pentateuco. El culto estaba reglamentado, dado por Dios, reglamentado a través de la ley levítica. Pero el Mesías, Jesús, es establecido en el sumo sacerdocio, en el orden de Melquisedec, y hay mudanza de ley. Porque se sigue esta regla: nuevo sacerdocio, nueva ley. O sea, los principios del Mesías son su evangelio. La ley del Mesías, que es superior a la del antiguo pacto, como se muestra en el Sermón de la Montaña. Recuerden que en el Sermón de la Montaña, que el Señor insistió que no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla, cuando llegó la hora de irle interpretando y enseñando a la multitud, en muchas ocasiones dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. En el Evangelio y en el sacerdocio del Mesías, en el ministerio del Mesías, es superior ley, si cabe la expresión, entiéndase. Es superior el nuevo pacto al antiguo. Y esto lo ha demostrado ya desde el Sermón del Monte. Esto implica fin del culto y de los ritos del antiguo pacto y el establecimiento de los ritos del bautismo y la Santa Cena y la adoración en espíritu y en verdad en todo lugar de la tierra y no solo en el templo de Jerusalén. Circuncisión, Pascua, sacrificios, sábados, diezmos, finalizaron al finalizar el sacerdocio y culto levítico. Y negar esto es judaizar, sin discusión posible. Negar esto es judaizar. Así pues, aclarado esto, no pretendemos desanimar ni inducir a que el miembro deje de diezmar.
sino que lo haga, si ha decidido eso en la presencia del Señor, que lo haga en el espíritu de la gracia, en libertad y en amor, en agradecimiento a Dios. Pero rechazamos exigencia e imposición como ley obligatoria, como requisito a cumplir por el miembro de Iglesia, junto con todo su control económico, administrativo y psicológico. Y sobre todo, rechazamos la pretensión que esa es la correcta interpretación. Desautorizando o desechando la enseñanza de Hebreos, Gálatas y Hechos 15. Retomando el tema de hoy. Cuando estudiamos el remanente en las Escrituras y en la escatología, tanto bíblica como reformada, no se podrá hacer de forma aislada, independiente. Claro, esto pasa con toda doctrina, pero hay doctrinas donde más énfasis hay que hacer sobre este aspecto, que ninguna doctrina de las Sagradas Escrituras y de la teología y de la dogmática es una verdad independiente de otras. No, la doctrina cristiana, la teología cristiana, toda la teología, y en esto vamos a mencionar la teología reformada, es un pensamiento integral, orgánico. Todas las verdades están entrelazadas, tienen coexistencia, como en un organismo vivo, como las células y todo el conjunto orgánico de un cuerpo pluricelular. Así las doctrinas en las Sagradas Escrituras. Y así cuando estudiamos acerca del remanente en las Escrituras, vamos a tener en cuenta que no es una verdad aislada, independiente. El remanente en las Escrituras y en la escatología, tanto bíblica como reformada, no se podrá hacer de forma aislada, independiente. Forma parte de un todo integral. Así, al tocar, al estudiar, al tratar con la apostasía, veremos junto con ella también la verdad del remanente. Buscas pasajes, escenas, situaciones históricas del pueblo de Israel que tienen que ver con el remanente, verás un contexto histórico que tiene que ver con la apostasía, el anuncio profético de los juicios de Dios, el juicio escatológico, el apocalipsis. Verás un contexto de iglesia visible, iglesia invisible. Verás en un contexto de elección, predestinación. Todo está involucrado en alcanzar un concepto claro de qué es el remanente de Dios, que es aquel que se salva. ¿Quiénes forman parte de él? ¿Qué señales visibles son las del remanente? ¿Por qué solo el remanente se salva? ¿Y cómo se salva? ¿Hay ejemplos y testimonio escriturario de todo esto? ¿Te parece una doctrina nueva? No, no es nueva. Está ahí. Lo que pasa es que es un enfoque que no se ha hecho. No se hace. No se trata mucho desde estos enfoques y aspectos. ¿Hay ejemplos y testimonio escriturario de todo esto? Claro que lo hay. Y veremos por qué lo relacionamos con el diezmo en nuestra exposición. Bueno, se deduce. El remanente es el que se salva. Y en el remanente veremos cómo se actúa en el culto para con Dios. ¿Qué principios? ¿Qué señales visibles muestra el remanente? Mis hermanos, ya desde las primeras páginas de la Torá, en el Génesis,
vemos testimonio del remanente de Dios. Testimonio desde las primeras páginas que nos conduce y nos lleva hasta las mismas puertas del juicio. La civilización inicial de la humanidad, toda ella en masa, cayó apostatando del Creador. Tienen ustedes por lectura para comprobar esto. Génesis, capítulos del 1 al 6. Así pues, ya desde las primeras páginas de la Torá en el Génesis, estamos viendo cómo se testifica acerca del remanente de Dios y que nos lleva hasta las mismas puertas del juicio. La civilización inicial de la humanidad, toda ella cayó en masa, apostatando del Creador. Incluso la descendencia o la línea de los justos, llamados hijos de Dios, se mezclaron, cayendo en apostasía, se mezclaron en su apostasía con los hijos de los hombres. La descendencia de Caín apostataron, pues estos justos, y el texto claramente dice que viendo los hijos de Dios, que eran hermosas las hijas de los hombres, apostataron y mezcláronse en esa apostasía, se mezclaron con la descendencia de Caín, el primer asesino por motivos religiosos, el primer asesino de la historia, y por motivo religioso, adorador y ofrendador, rechazado por su corazón incrédulo con ofrenda mezquina y envidioso del hermano. El remanente estaba en la línea de Adán, Set, Sem, Noé, a toda esta línea que se la conoce como los hijos de Dios. Ahí tenemos, pues, diferenciado el remanente, la gran masa que se pierde, el juicio de Dios que ha intervenido, y salvos por gracia. Vemos a Noé. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Toda una civilización juzgada, toda una civilización que va a pasar por el juicio del diluvio, y se nos dice que tan solo 8, o sea, Noé y su familia, fueron salvos, fueron salvados. Y esto en la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Remanente. El remanente se salva. La escena que hemos leído de Apocalipsis 12, tengámoslo abierto, Apocalipsis 12, con la mujer vestida del sol y la luna a sus pies, tiene una perfecta aplicación para nosotros hoy y nuestros tiempos. Espero que luego mediten en ella en lo personal y en su devocional. Tiene un gran mensaje para nosotros. Y no hay problema de interpretación. Además, tengan en cuenta en esto, no se asusten por leer el Apocalipsis. Con oración, mente abierta y aplicando una hermenéutica y una lógica, alcanzan a entender el mensaje. El Espíritu Santo no ha dado un libro para que la Iglesia quede en ignorancia de su enseñanza. No hay problema de interpretación. Además de interpretación aplicativa, si sabemos está por encima de la esclavitud a los sistemas de interpretación escatológica, bien sea preterista, histórica, futurista,
entendemos que tiene aplicación durante toda la historia de la Iglesia. Al leer este capítulo, y con esto digo todo el Apocalipsis, pero al leer este capítulo 12 y el 13, nosotros vamos a entender y vamos a aplicar una hermenéutica, vamos a entender que esta escena tiene aplicación durante toda la historia de la Iglesia y de la humanidad. Leyendo vemos que así, piensen, hace ya 2000 años que fue escrita. ¿Y ha quedado sin mensaje la Iglesia? ¿O es un mensaje que solo da un salto, como pretenden los preteristas, de cuando se escribió, solo tiene aplicación e interpretación aplicativa la última generación que ha de vivir en la tierra? ¿Qué pasa durante todos estos siglos? ¿Qué pasa durante 2000 años? Pues claro que hay mensaje y mensaje aplicativo. No nos hemos sujetado a la interpretación futurista de forma única y absoluta, ni tampoco exclusivamente a la histórica, con la pretensión de poner fechas a cada evento. Nosotros entendemos que esta escena tiene aplicación durante toda la historia de la Iglesia, como también el capítulo dedicado a la bestia en el mundo. La escena abarca toda la dispensación actual. Al decir dispensación, no lo digo en el sentido del dispensacionalismo herético, premilenialista, etcétera, etcétera, de escuela Scofield, Darby, etcétera, etcétera. Yo no uso en los mismos términos o en los mismos conceptos la palabra dispensación, dispensacionalismo, etcétera, etcétera, que esta escuela desviada. No. Estoy entendiendo por dispensación el periodo, en este caso, que abarca. Esta dispensación es el periodo que abarca desde la primera venida de Cristo, su muerte, resurrección y ascensión, hasta su segunda venida. Ese es el periodo o dispensación de la Iglesia. En especial, pues, desde la primera venida hasta la segunda o retorno. Sin dejar de tener en cuenta también la antigua dispensación, que es la que preparaba la venida. O sea, esta escena que leemos aquí, la enmarcamos en este periodo intermedio. Esta es también una expresión. El periodo intermedio, desde la primera venida hasta la segunda. Esa escena es ese periodo. Si ustedes la leen, esta escena, la meditan desde esa visión, esto es todo el periodo histórico y futuro y escatológico de la Iglesia. Ahí tenemos. Una vez la hemos leído, nos hemos situado en mente en ese aspecto dispensacional. ¿Qué enseñanza recogemos? Sin entrar en detalles y detallitos que los obesos, tremendo es esto, detallitos y detalles que los obsesionados morbosos buscan con alarde de ser escatológicos, intérpretes apocalípticos, como si fueran profetas inspirados e infalibles. Nosotros no tenemos esa pretensión. No vamos a ir a detallitos, al menos hoy. Pero, ¿qué enseñanza recogemos en su lectura? ¿Qué encontramos? Pues primero, la palabra que leemos aquí, una grande señal apareció en el cielo. Lo primero que vemos aquí, pues, es señales de procedencia celestial. Bueno, ¿qué vamos a entender? Pues que son señales de Dios que vienen de Dios y que se cumplen
en la historia, que vienen de Dios y se cumplen en la historia. Vamos a subrayar esto. Lo primero que hacemos al leer esto es que se nos instruye que hay señales celestiales, son las señales de procedencia divina que van a cumplirse en la historia. No son imaginaciones, no son tampoco disquisiciones ni adivinaciones. Es Dios que interviene en ello. El bien y el mal, la iglesia y el dragón. Así pues, estos son señales. Ella, la iglesia, es de Dios, el dragón del diablo, Satanás. Hay una batalla que ya se inició en el cielo con la rebelión contra el trono de Dios y la autoridad de su reinado. La mujer, tipo profético y figura de la iglesia que ha de traer el Mesías. Esta es Israel, la fiel, el remanente. La iglesia, figurada en la mujer, tipificada en la mujer, es la que ha de traer al Mesías. Israel fue el pueblo elegido de Dios para suscitar la simiente santa hasta a través de María traer el ungido. María, mujer judía, santa, piadosa, escogida de Dios. María, para traer el ungido de Dios. En esta figura nosotros nos estamos viendo en el camino de la idolatría, de la mariolatría romanista, ver aquí una exaltación de la persona de la Virgen María. Estamos viendo el tipo profético que nos enseña la Biblia, la iglesia del Antiguo y del Nuevo Pacto, la iglesia. Así pues vemos que esta mujer está para traer un hijo varón que va a ser arrebatado por medio de la resurrección al trono de Dios. El dragón no consigue su objetivo. Pese a dar muerte física a este varón, es resucitado y se cumple el propósito, el objetivo de Dios, de que este varón se siente en el trono de David, se siente en el trono de Dios. Él es arrebatado por la resurrección al trono de Dios. Satanás, expulsado del cielo, ya no puede acusar a los elegidos en la presencia de Dios, pues el Cordero pagó por ello en la cruz y resucitando de los muertos quedó establecido como sumo sacerdote y rey. ¿Verdad, mis hermanos, que esto lo entendemos? En la lectura lo entendemos porque estamos asociando la tipología profética apocalíptica con el desarrollo de la historia, con los acontecimientos, con lo que ocurrió y luego más adelante veremos qué ha de ocurrir. La guerra ahora es final y definitiva y además es a vida o muerte, de donde Satanás es vencido para siempre jamás. Pero aquí en la tierra y con gran tribulación para la humanidad y para la Iglesia. La Iglesia es perseguida por la simiente de la serpiente. Bien, pues esto es un acontecimiento que no es meramente futurista, pero tampoco está encasillado exclusivamente en el preterismo, en el pasado. Esto es un acontecer que se ha ido desarrollando durante toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El dragón, la serpiente antigua, Satanás,
siempre ha perseguido y derramado sangre inocente a la Iglesia de Dios, a los elegidos. Es una guerra mortal. La Iglesia es perseguida por la simiente de la serpiente. Y esto durante toda la historia, ya desde la caída de Adán, teniendo como ejemplo primero a Caín. La mujer, la Iglesia, los elegidos, en muchos momentos y circunstancias, vemos que son ayudados sobrenaturalmente por Dios para sobrevivir a este ataque feroz de Satanás. Satanás quiere erradicar de la tierra la simiente de la mujer. No quiere el testimonio de Dios en la tierra. Satanás no quiere la imagen de Dios ni el gobierno de Dios y aborrece a la descendencia de la mujer, la fe de los elegidos. Pero no ha podido ser erradicado el testimonio de Dios en la tierra, ni podrá serlo. Y antes de ello se llegaría a esta situación. Guerra total y victoria total sobre el dragón. Ahora bien, si bien yo he dicho que no nos vamos a situar solo en el futurismo, ni tampoco quedar anclados en el preterismo, sino ver todo el desarrollo de la historia que se cumple y se va realizando esta gran verdad profética, escatológica y apocalíptica. Lo cierto es que vamos a hacer énfasis que al final de los tiempos, en lo que tiene que ver con la escatología de esta era final, el dragón desata persecución lleno de ira contra el resto de la descendencia de la mujer, contra el residuo o remanente, o sea, contra los genuinos cristianos, contra el verdadero cristianismo, contra verdaderos hijos del reino, los elegidos que demuestran serlo por las señales inconfundibles de que lo son. Satanás lo ha probado todo. Satanás ha tenido victorias aparentes, parciales o temporales. La humanidad apostata, el cristianismo en su mayoría también está profetizado, ese cristianismo mundano, apostata, pero va a quedar siempre ese remanente. Hay un remanente que muestran ser genuinos, verdaderos cristianos, verdaderos hijos del reino, y Satanás sí que los distingue, Satanás sí que los sabe ver y envía persecución. Se enfurece, a Satanás le enfurece el testimonio del verdadero cristianismo por medio de sus agentes, los poderes apóstatas, los poderes que han sido marcados por la bestia, los seguidores del anticristo o del sistema del anticristo o del espíritu de anticristo, van a ser feroces perseguidores contra el remanente, contra el resto de la descendencia de la mujer. Fíjense que la palabra está bien traducida por Reina Valera. Y fue a hacer la guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales, ahí vamos a ver las características, dos señales principales del verdadero remanente, dos ha marcado aquí. Así pues, no nos es tan difícil la interpretación, el entendimiento del gran mensaje que nos ha dejado Juan para la Iglesia.
por sencilla que sea nuestra cultura, podemos entender esto. El dragón, Satanás. La mujer, la iglesia. La señal es las señales celestiales de que se cumplen los propósitos de Dios y se va a realizar en la historia. La persecución durante toda la historia. El varón, el hijo de la mujer, el Mesías prometido. El hijo de la mujer es la simiente prometida. La acusación de Satanás en los cielos ha sido sacada, ha sido sacado el acusador. Hubo fiador, hubo quien pagó la fianza, le quitó al acusador toda influencia, todo poder. Son expulsados a la tierra, trae convulsión en la tierra se subleva, la tierra sigue el engaño de la serpiente, persigue a la iglesia y al final nos encontramos que en medio de una gran apostasía, una apostasía generalizada, el dragón distingue a los otros de la mujer, a los otros que son su simiente. Y estos tienen dos características. Guardan los ordenamientos de Dios, los mandamientos. En el texto griego el vocablo que se usa nos permite varias connotaciones, varias traducciones legítimas, correctas. Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las dos señales. Claro que algunos, por exceso de celo para con la ley, están entendiendo aquí los mandamientos en el sentido de la ley y en especial los 10 mandamientos. Que guardan los mandamientos. No, esta interpretación es insuficiente, no hace justicia al hecho de la revelación completada ya. Cuando Juan escribía esto ya había sido completada la revelación. Entonces no era solo la ley. Los que guardan los mandamientos de Dios son los que guardan la voluntad de Dios expresada en su revelación. Estos son los mandamientos. Nosotros ya tenemos la revelación completa. Esta es la ley, el orden, los mandamientos, la voluntad de Dios. Y esa es la primera señal del remanente, que guarda, que recibe, que obedece, que sirve los ordenamientos de Dios, la Escritura. Y nosotros entendemos que esta Escritura nos ha dado la revelación de Dios de forma progresiva, siendo el Antiguo Testamento la primera parte y siendo el Nuevo Testamento el cumplimiento y la interpretación del Antiguo, y teniendo la verdad completa interpretada por el Mesías y registrado por los apóstoles, tenemos los mandamientos, los ordenamientos de Dios. Primera señal. Lo que en nuestro terreno venimos a decir sola Escritura. El remanente se distingue por su actitud para con la Escritura, no meramente por su teoría, no meramente por tener conocimiento, sino por su actitud para con las Escrituras. Porque dice que guardan. Porque de conocimiento hay muchos que tienen mucho conocimiento de las Escrituras y son grandes sectarios y son de vida disoluta
y son tergiversadores. No. Guardan los ordenamientos de Dios. Practican, viven, condicionan su vida. La palabra de Dios es guardada por el remanente. El otro es que tienen el testimonio de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que ha recibido al Hijo de Dios, el que cree el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es meramente una profesión externa de la religión cristiana. Es tener el testimonio del Mesías en ti. Y esto es transformador de tu vida, de tu pensamiento, de tu palabra, de tus hechos, de tu acción, de tu dependencia. Es tu salvación, es tu comunión con Cristo. Tienen el testimonio. Por eso llegan al martirio, sin negar la fe. Sufren la persecución, sin dejar la fe. Soportan en la paciencia de Dios. Tienen la paciencia de la palabra, como le leemos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y por qué todo esto? Porque Cristo mora, porque tienen el testimonio. Tienen el testimonio de Jesucristo en sus vidas. El Espíritu de Cristo mora en ellos. Pues dos señales inconfundibles, inseparables, presentes en el remanente que se salva. Guardan los ordenamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerden esto. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí es. Dejamos para la semana que viene el que ustedes mediten, Dios mediante, todo ese cuestionamiento que hemos hecho, que nos es importante. ¿Quiénes forman parte del remanente? ¿Qué es el remanente? ¿Qué señales visibles tiene el remanente? Y esto es importante. ¿Tengo señales yo? ¿Me considero yo? ¿Puedo considerarme yo que soy remanente? En ese contexto, repasando más todavía acerca del remanente, la apostasía, es donde veremos la cuestión de la mayordomía, la administración de los bienes, el dinero y las ofrendas en el remanente. Aquí, exposición de clase.